la sesión para que ustedes a posterior la puedan consultar. Si nadie está en desacuerdo, pues continuamos. Profe, qué pena, esa grabación la sube nuevamente a YouTube. No, yo creo que este link sí se los puedo dar acá. Es que el otro como no era de la plataforma de la universidad, entonces no podía. Pero este link yo creo que lo puedo subir a la plataforma de la universidad, o si quieren, si gustan, si ustedes no tienen problema, lo subimos también a YouTube, como quieran. Profe, mejor a YouTube. Pienso yo, no sé. Claro, profe, claro, claro, claro. La vaina es que a veces se Listo. corta esto. ¿La vaina qué? Perdón. No le escuché. ¿Qué me dijo? No, profe, no, que está bien. La vaina es que a veces como se corta esto, se cae por el internet. Es mejor hacerlo así. Listo. Bueno, entonces voy a copiar también esta presentación entonces en el canal para que lo puedan visualizar posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ya vamos a ver una breve teoría de por qué necesitamos calcular los centroides o los centros de gravedad para nuestro curso. Nosotros vimos en las clases anteriores que simplemente aplicábamos en el centro de gravedad la carga, el peso que podía tener, en el caso del ejemplo de la camioneta, nuestro vehículo. Pero ese punto, ese centro de gravedad, nos lo daba el ejercicio. Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a empezar a calcular esos centroides y centros de gravedad. Los centroides y centros de gravedad coinciden siempre que nosotros tengamos un mismo material y tengamos un espesor uniforme sobre ese elemento en estudio. Es decir, nuestros elementos estructurales, nuestras carguitas, las podemos definir o podemos establecer dónde va a estar aplicada una carga puntual en función de una carga uniformemente distribuida a partir de este concepto. Por esto es importante que nosotros sepamos cómo debemos entonces calcular los centroides. ¿Listo? Entonces ahora vamos a calcular nosotros cuál es ese punto en el cual podemos representar todo el peso de una carga, todo el peso de un vehículo, como veíamos en las cargas. Ese punto nos va a servir para pues, que vamos a tener nosotros en los análisis posteriores. Hasta el momento hemos hecho únicamente análisis por cargas puntuales que se presentan en la realidad, en una obra civil, en una edificación, son cargas uniformemente distribuidas. Por ejemplo, el peso que tenemos todos nosotros cuando íbamos a nuestra aula de clase, lo podíamos determinar como una carga uniformemente distribuida sobre nuestra placa. Y el peso de todos nosotros se puede representar como una carga puntual aplicada en el centroide o en el centro de gravedad de ese salón. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver cómo representamos cargas uniformemente distribuidas en un único punto para un valor de carga puntual. Ese punto va a estar en función de la figura geométrica que vaya a conformar mi carga uniformemente distribuida. La mayoría de cargas que nosotros podemos identificar o la representación que nosotros le damos a diferentes componentes, a diferentes materiales, cuando se habla de estructuras en el diseño de la ingeniería civil, son cargas que están definidas por figuras geométricas, como cargas rectangulares, que sería, digamos, lo que hablábamos cuando veamos una viga en el plano, la carga uniformemente distribuida de nosotros, del peso sobre esa losa, la podemos ver representada en una viga, hablando en el plano, en una carga uniformemente distribuida rectangular. Cuando hablamos, digamos, de presiones hidrostáticas, nosotros sabemos que a medida que bajamos en la profundidad, pues la presión aumenta. Cuando estamos en la superficie, pues no tenemos ninguna presión, no tenemos ningún esfuerzo que se aplique sobre las paredes, por ejemplo, laterales en una piscina. Entonces, a medida que tenemos o que bajamos, aumentamos la profundidad, nosotros nos vemos obligados a taparnos la nariz y eso es a razón de que se va aumentando la presión. Esa carga o esa distribución de cargas la podemos representar como una figura triangular, ¿cierto? Donde la parte superior
no tenemos ninguna presión, y en la parte más profunda tendríamos la presión más alta. También lo podemos ver en muros de contención, cómo va a ser el peso que va a estar contra el muro de contención se va a representar de una manera uniformemente distribuida, como si fuera una figura geométrica, un triángulo rectángulo, al igual que en la presión hidrostática. Entonces debemos calcular ese punto en el cual yo puedo representar esas diversas cargas que ya he mencionado por una única carga puntual, y así hacer el análisis que ya hemos hecho de mis vigas. Entonces, la teoría básicamente lo que nos dice es lo siguiente. Nosotros tenemos un único punto, un único centro de gravedad para una masa, cualquiera que sea, un cuerpo como el que estamos viendo en la presentación, en la diapositiva, que es un cuerpo que tiene un área cualquiera, pero que tiene un espesor constante sobre toda mi sección. Al tener ese espesor constante, entonces yo puedo representar, podré decir que el centro de gravedad y el centroide coinciden. Si tengo una homogeneidad en el material y un espesor constante, esos dos puntos deberían coincidir. ¿Cómo se saca este análisis? Yo lo que hago es discretizar cada uno de los elementos de las partículas que tiene este cuerpo rígido, las discretizo en pequeños diferenciales de peso. Cada uno de esos diferenciales de peso tendrá unas coordenadas X y Y sobre ese plano donde está esta área, ¿cierto? Y si yo quisiera calcularle los momentos con respecto a la coordenada X y Y, de cada uno de ellos, podría hacerlo de la siguiente manera. Sería, si yo quiero hacer sumatoria de momentos con respecto a Y, yo sé por las definiciones anteriores que el momento es una fuerza por una distancia, y que la fuerza y la distancia deben estar de manera perpendicular. Como voy a calcular el momento con respecto al eje Y, es decir, la rotación con respecto a este punto, mi momento va a ser la fuerza, que va a ser el W por la coordenada X barra, que es lo que tengo acá, ¿cierto? Porque lo que voy a hacer es girar este cuerpo rígido o hacerlo rotar en dirección o con respecto al eje coordenado de las Y. Entonces voy a hacerlo girar en esta dirección como estoy moviendo el cursor, y la distancia perpendicular a la fuerza es la coordenada X, que es lo que estoy viendo acá cuando hago sumatoria de momentos con respecto a Y. Y sumatoria de momentos con respecto a X será la distancia perpendicular, ¿cierto?, a mi fuerza, que me haga rotar el elemento con respecto a mi eje coordenado de las X. Entonces, este momento será un momento con respecto a X, y este momento será un momento con respecto a Y. De igual manera, vamos a seguir la misma convención de signos que hemos tomado anteriormente, donde los momentos que me hagan girar el elemento en sentido contrario a las manecillas del reloj serán momentos positivos, y momentos negativos si el elemento gira en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si yo quisiera hacer esa sumatoria de momentos, simplemente tendría que hacer una sumatoria entre cada una de las coordenadas que tiene ese diferencial de peso, multiplicado la distancia que tiene cada una de esas coordenadas delta W por la fuerza o el peso de los mismos. Recordemos entonces que nosotros el peso lo damos en función a la atracción que tiene la partícula hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, esa fuerza va a ser un peso, ¿sí? En este caso, cada partícula en el cual se discretizó este cuerpo rígido tiene un peso, delta W. La sumatoria de esos pesos será el peso total, ¿sí? Y si yo multiplicara cada una de las coordenadas con respecto a X y con respecto a Y, que tiene esos pesos, podría encontrar la sumatoria de momentos con respecto a X y con respecto a Y. ¿Eso para qué? Si yo hago eso, hago mis momentos y hago mi sumatoria de fuerzas, estaré generando el equilibrio estático en ese cuerpo rígido, ¿cierto? Entonces, la sumatoria de las fuerzas con respecto al eje coordenado de las zetas, que es con respecto a lo que yo tendría, lo que pesa cada una de esas componentes, de esas partículas de este cuerpo rígido, en función de la atracción que se está generando al centro de la Tierra,
sería igual a mi peso, ¿cierto? Mi peso entonces será nada más que una integral, porque es una sumatoria, una integral de todos esos delta W que yo tengo actuando sobre ese cuerpo rígido. En consecuencia, cada coordenada o cada delta de peso tendrá una coordenada. Yo podré llamar a cada uno de los puntos del W1, del W2 hasta del WN, ¿cierto? Y su sumatoria va a ser la multiplicación del X barra por el W. Yo puedo entonces definir que mi peso total va a ser la integral, porque es una sumatoria de todos los pesos de cada una de esas partículas. Fijémonos acá en la diapositiva anterior. Mi peso, el peso total, va a ser una integral de todos esos diferenciales de peso. Y la multiplicación de mi centroide con respecto a X, o mi centro de gravedad, la coordenada del centro de gravedad con respecto a X por el peso, va a ser igual a una integral de cada una de las coordenadas de esos diferenciales de peso, de 1, de 2 hasta dn, ¿cierto? Tendré x1, x2 hasta xn, y al ser una sumatoria eso va a ser una integral, como veíamos aquí en nuestra diapositiva anterior. Entonces yo puedo definir eso en función de integrales. Cuando se tenga subdividido el cuerpo rígido en muchos elementos, las expresiones anteriores se pueden representar por medio de las integrales como la definimos acá. Entonces, al hacer esa representación, yo puedo encontrar fácilmente el peso y la coordenada de mi centroide, ¿sí? Porque voy a integrar cada uno de esos diferenciales de peso por la coordenada que tengan sobre ese cuerpo rígido. Cuando yo hable de centroides, del centro de gravedad de una línea, la diferencia que voy a tener entre el centro de gravedad que está en una línea y el centro de gravedad de un área es que usualmente el centro de gravedad de un área se encuentra sobre la misma. Este G es el centro de gravedad. Aquí el centro de gravedad estará contenido dentro de su área plana, mientras que el centroide de mi línea estará o puede estar por fuera. Eso sucede y no vamos a tener ningún problema. Lo que no puede pasar es que el centro de gravedad para esta área vaya a estar ubicado por fuera de esta área plana. En una línea no tenemos problema, pero en un área sí. Entonces esto es lo que usualmente puede llegar a generarse. Y la definición tanto para un área plana como para una línea es lo mismo. Sin embargo, lo que vamos a tener acá no van a ser diferenciales, entonces en función de toda el área, sino diferenciales de peso en función de la sección de la línea en estudio, como estamos viendo en esta diapositiva. También podríamos discretizar la línea en pequeños diferenciales de peso, delta W, que tendrán unas coordenadas con respecto al punto cero definido, al origen definido, X y Y. Cada una de esas coordenadas también las podremos integrar porque son simplemente sumatorias de cada una de las coordenadas de esos diferenciales de peso, multiplicados entre sí y sumados, serían entonces las integrales que vemos acá. Y podríamos encontrar que la definición tanto para una área como para una línea es lo mismo. Lo único que va a cambiar es la localización, que puede estar por fuera o puede estar contenida dentro del área. Entonces, si se tiene una placa con espesor uniforme y homogénea, quiere decir que todo el material que yo tenga, es decir, por ejemplo, una placa de concreto, sea totalmente de concreto reforzado, es homogéneo, el peso se puede representar como nosotros vemos en esta diapositiva. Entonces, el peso para cualquier elemento es el peso específico, este gamma, por el espesor, por el área del elemento, ¿cierto? El espesor por el área nos daría entonces el volumen, y el peso específico es el peso por unidad de volumen de mi material. Si yo multiplico el volumen por el peso específico, lo que obtengo es el peso
de esa placa o de ese material o de esa línea, lo que yo quiera encontrar. Esa es la definición de mi centroide. Es decir, una placa tiene un peso que es igual al peso específico por el espesor por el área. Si eso yo lo reemplazo, si yo lo reemplazara esa definición en las ecuaciones de momentos halladas para el cálculo de mi centro de gravedad y dividiera entonces cada uno de los términos en gamma por t, lo que voy a obtener es que todo va a quedar en función del área, que voy a dividir tanto el lado izquierdo, esta igualdad, como el lado derecho sobre gamma por t, porque es un factor común que se puede sacar de esta sumatoria, ¿cierto? Porque aquí teníamos, era un delta de W, y aquí teníamos, era un W. Mi W era igual a gamma por el área por t, y mi delta W era igual a mi gamma por mi t por mi delta de W. Por mi delta de área, perdón. Entonces, si yo divido todos los términos de la igualdad en el lado derecho, puedo sacar factor común gamma por t, se puede simplificar y todo quedaría en función del área. Así como en el lado izquierdo de esta igualdad, tanto para mi sumatoria de momentos con respecto a x como para mi sumatoria de momentos con respecto a y. Y podría encontrar entonces que la sumatoria de esto es igual entonces a una integral de x por dA, que sería la coordenada del centroide con respecto a x por el área, va a ser igual a la integral de cada una de las coordenadas del centroide donde están ubicados esos pequeños diferenciales de área. Y mi coordenada del centroide con respecto a y por el área va a ser igual entonces a la integral de la coordenada y por el diferencial de área que tenga cada uno de esos diferentes diferenciales que tenemos nosotros sobre nuestra partícula. Recordemos entonces que hablando de centro de gravedad, nosotros lo que hicimos fue encontrar diferentes diferenciales de peso. Y cuando se hable de mi centroide, entonces vamos a estar hablando de áreas. Y si ambos tienen un espesor uniforme y es un material homogéneo, entonces podremos decir que tanto el centroide como el centro de gravedad coinciden en el mismo punto. ¿Listo? Si la placa no es homogénea, las anteriores ecuaciones no las podremos utilizar. ¿Listo? En el caso de una línea, tendremos lo mismo. Sino que aquí, a diferencia de lo que yo pueda tener en el área de la sección transversal o el área plana que voy a tener de mi figura o de mi área, yo aquí lo que voy a tener en cuenta es el área de la sección transversal y la longitud del elemento. Cuando yo hablaba de mi placa del área, yo lo que tenía en cuenta era el área del elemento y el espesor, ¿sí? Esto es, hablando del área, y en función de la línea, lo que voy a tener es el área de la sección transversal, es decir, ese diámetro, cuánta área tiene, y la longitud total de ese elemento línea, para poder encontrar entonces el centro de gravedad de mis líneas. Nuevamente, el centroide puede estar por fuera de la sección transversal y en toda la longitud de mi línea. Puede aparecer por fuera ese centroide, no voy a tener problema, pero voy a estar discretizando cada uno de los elementos de su longitud. Entonces, aquí también el centro de gravedad coincide con el centroide de una línea y se define a continuación igual como una integral de la coordenada del centroide con respecto a x por su longitud, que va a ser igual a la integral de x por dl. Y la coordenada y del centroide con respecto a la longitud va a ser igual a la integral de y por dl. Entonces la única diferencia que vamos a encontrar acá es que cuando reemplacemos en las ecuaciones el delta de peso y mi peso, ya va a aparecer en función de la longitud total que va a tener mi elemento. Cuando estamos hablando del área, pues va a estar en función al área de la sección plana que vamos a tener. Entonces van a ser las únicas diferencias cuando se calcule un centroide o un centro de gravedad con respecto a una línea y a un área. Entonces calcularemos centroides
todas las líneas porque tendremos cables en nuestras estructuras y tendremos entonces que calcular los centroides para áreas porque la mayoría de la distribución de carga la hacemos sobre áreas uniformes o áreas como placas cuando se hable de edificaciones, por ejemplo. Y entonces, el concepto de primer momento de área va a ser igual al concepto que nosotros vamos a tener o lo que vamos a llamar Qx o Qy. Mi momento de área no va a ser sino la integral de x por dA cuando se esté hablando con respecto a y. ¿Por qué? Recuerden ustedes que el momento con respecto a x, como vimos aquí en las primeras diapositivas, el momento con respecto a x y con respecto a y era la multiplicación del brazo de palanca o la distancia, que es la coordenada x, en donde está ubicado cada uno de los diferenciales de peso, porque lo que íbamos a hacer es hacer o generar una rotación con respecto a ese eje longitudinal, bien sea en y o bien sea en x. Por lo tanto, aquí lo que va a aparecer cuando hablamos de mi momento estático va a ser la coordenada, que es la distancia que está perpendicular a ese eje de las y, a donde se encuentra el diferencial de área que se ha tomado. Pues ya no estamos hablando de diferenciales de peso, sino diferenciales de área, porque hicimos la equivalencia, estoy hablando en primeros momentos de área, ¿cierto? Hicimos la equivalencia de que el peso era igual a un gamma por un espesor por un diferencial de área. Y al simplificar la sumatoria de momentos, entonces nos va a quedar todo, ya no en función del peso, sino en función del área. Entonces nos dice acá que si comparamos la sumatoria de momentos obtenida para el cálculo de centroide, podemos ver que la integral de x por dA no es nada más que la multiplicación de la coordenada del centroide por el área. Es lo que estamos haciendo acá. Estamos reemplazando este x por dA por la definición de la sumatoria de momentos que hemos obtenido, al igual que mi momento estático con respecto a x, que será entonces igual a la coordenada del centroide con respecto a y por el área. Nosotros podemos tener entonces ejes de simetría, los cuales nos van a identificar que no tendríamos momento estático con respecto al eje de simetría. Mi momento estático va a ser igual a 0, y nos quiere decir que la coordenada de ese centroide va a quedar ubicada sobre ese eje de simetría. ¿Qué es un eje de simetría? Es un eje imaginario en el cual yo divido una figura geométrica, una sección compuesta como la que estoy viendo, o las tres que estoy viendo en la diapositiva. Era un eje imaginario por el cual divido, y si las áreas de la parte izquierda y la parte derecha, haciendo referencia a esta primera figura que estoy señalando acá con el cursor, son iguales, que es lo que ocurre acá, yo trazo un eje de simetría paralelo al eje de las y el área que tengo en la parte izquierda es igual al área que tengo en la parte derecha. Quiere decir que mi centroide o la coordenada del centroide con respecto a y tiene que pasar sobre ese eje de simetría, y mi momento estático entonces será igual a 0. ¿Listo? Si yo obtengo dobles ejes de simetría, como es el caso de esta Z que estoy viendo en la parte izquierda de mi presentación, lo que va a ocurrir es que no necesitaré calcular el centroide o centro de gravedad, el centroide de esa figura, de esa área, porque por inspección lo podré analizar. Aquí lo que obtengo son doble eje de simetría. Si yo trazo este eje de simetría paralelo al eje coordenado de las X, ¿sí? Y trazo este eje de simetría paralelo al eje coordenado de las Y, tanto lo que tengo en la parte izquierda como en la parte derecha es igual, tengo una misma área, tengo un mismo diferencial de área, y lo que tengo en la parte superior y en la parte inferior es lo mismo. Es decir, los momentos estáticos con respecto a X y con respecto a Y van a ser iguales a 0, y la coordenada de mi centroide va a estar ubicada en la intersección de esos ejes de simetría. Es decir, por inspección, si tengo doble simetría en un área, yo podré localizar el centroide sin necesidad de hacer ningún cálculo.
cosa similar que ocurre aquí en este perfil. Si yo tengo este perfil, que es un perfil que podríamos decir un perfil típico de vigas laminadas, de estructuras de acero, ¿cierto? Un perfil en I, perfil IP o perfil W, como se conoce, si lo compramos en función de alguna de las normas, bien sea europea o americana. Las americanas utilizan la nomenclatura W y las europeas utilizan la nomenclatura IP. Este perfil laminado, entonces, tiene doble eje de simetría. Si yo trazara un eje de simetría, mi eje de simetría B', y el eje de simetría D', por inspección yo puedo decir que el centroide estará localizado en la intersección de esos dos ejes, BB' y DD', porque lo que tengo al lado izquierdo de BB' es igual al área que tengo al lado derecho, y asimismo con el área que tengo en la parte inferior de DD' y en la parte superior de D'. ¿Listo? Entonces, en ese caso no habrá la necesidad de realizar entonces el cálculo de un centroide. Cuando yo tenga áreas compuestas, yo debo identificar claramente cuál es el punto de origen o designarlo. Debo designar cuál es un punto de origen para el área compuesta. Yo podría definir, como tengo aquí en mi figura, mi eje mi eje de inicio 0, 0, con coordenadas X y Y 0, 0, en la parte inferior izquierda, como estoy viendo en la presentación. O podría identificarlo por acá, o podría identificarlo por acá, o por aquí en esta punta. En cualquier punto, siempre y cuando yo conozca las coordenadas, lo podría identificar. Solo que si yo moviera este eje, este punto de referencia que tiene coordenadas 0, 0, digamos de la parte inferior izquierda a mi parte inferior derecha, yo tendría coordenadas negativas, negativas en X, ¿cierto? Negativas en X. Por simplicidad, por facilitarme los cálculos y no cometer un error de pronto en un signo, yo trato de que este eje de referencia siempre tome todas las coordenadas a los centroides de cada una de las áreas que componen el área compuesta, esta figura, sean coordenadas positivas, es decir, todo va a ser Y positivo y X positivo si tomo el punto de referencia en la esquina inferior izquierda de esa figura, como lo estoy viendo ahí. Pero yo lo podría ubicar en cualquier punto, simplemente debería tener en cuenta qué coordenadas son positivas y qué coordenadas son negativas. Y aquí aplicaría entonces lo que sé de momento estático. Si sé que mi momento estático es una integral de cada una de las coordenadas donde se encuentran los diferenciales de área, pues va a ser una sumatoria de lo que estoy viendo aquí en la parte inferior de mi diapositiva. Momento estático con respecto a X y con respecto a Y va a ser igual entonces a una sumatoria de X barra por A, y X barra es la coordenada del centroide con respecto a X, y mi momento estático con respecto a X va a ser igual a una sumatoria de Y barra por dA. Es decir, las definiciones de momento estático me pueden servir a mí en el caso de que tenga áreas compuestas a encontrar por medio de sumatorias y definiciones de los centroides que tenga de las diferentes figuras de áreas compuestas. Entonces hay que encontrar fácilmente el centroide de una sección que tenga varias figuras geométricas contenidas dentro de su misma área. Entonces vamos a decir que la fórmula que vamos a utilizar para el cálculo de centroide es que es igual al momento estático sobre el área de la figura. ¿Listo? El centroide va a ser igual al momento estático sobre el área de la figura. Si yo despejara de las ecuaciones que se obtuvieron anteriormente el centroide X barra, Y barra, ¿cierto? X barra, pues lo despejo, obtengo que mi momento estático con respecto a Y sobre el área va a darnos la coordenada del centroide con respecto a X. Y en el caso de la fórmula del lado derecho, al despejar Y barra,
obtengo que la coordenada del centroide con respecto a Y va a ser igual al momento estático con respecto a X sobre mi área. ¿Listo? Eso es lo que voy a obtener yo, producto de esta definición. Ahora vamos a ver cómo se haría el cálculo de centroide para esas secciones compuestas. Simplemente vamos a aplicar esa fórmula que hemos visto de la siguiente manera para poder tabular y encontrar en qué coordenada estará localizado este centroide. Entonces esta es un área compuesta, estará compuesta de una sección rectangular y una sección triangular. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una cosa. Ustedes todos ya tienen esta presentación, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este cálculo lo vamos a hacer por Excel. Entonces, por favor, si tienen a la mano y pueden abrir Excel, ábranlo todos y vamos a hacer una tabulación muy sencilla. ¿Listo? Entonces, como les digo, en esta primera clase vamos a hacer cálculos de centroides de áreas compuestas. Entonces, esta figura que estamos viendo acá va a ser el ejemplo número 1. Ese ejemplo número 1 lo vamos a discretizar en dos áreas. En la área 1, que tendrá entonces, ¿sí? Tendrá entonces una sección rectangular, y el área número 2, que tiene esta sección triangular. Ustedes tienen disponible el libro del señor de la mecánica vectorial para ingenieros de BIR. Ustedes la tienen en digital. No, profe. Entonces, voy a subirlo en un drive que vamos a montar ahí algunos archivos. Mientras yo hago eso, para que todos lo podamos descargar, mostrarles una tablita que nos va a servir para estos cálculos. Entonces, tratemos de resolver este problema con las ecuaciones que hemos visto. ¿Listo? Pues tratemos de resolver este problema con las ecuaciones que hemos visto. Mientras tanto, yo voy a ir al Drive y les monto el libro para que lo puedan consultar.
Por favor, muchachos, verifiquen si pueden descargar de ese link el libro, para que por favor lo abramos todos. Entonces, por favor, descarguen el libro. Descarguen el libro porque necesito mostrarles algo para que nos sirva de referencia cuando quieran hacer este tipo de cálculos. Entonces, descarguen el libro para poder hacer la solución. Descarguen el libro y abran Excel. Entonces, muchachos, por favor, lo que vamos a hacer es descargar el libro y abrirlo en la página 225. Página 225. Necesito que busquemos. Y veamos una tabla como la que les voy a mostrar a continuación. Entonces, para resolver ese tipo de problemas, como este centroide de esta área que está compuesta por un rectángulo y un triángulo, vamos a necesitar calcular los centroides de cada una de esas figuras con respecto a un punto de referencia que vamos a establecer como nuestra coordenada de origen o nuestro o inicio o coordenada 0, 0. Nosotros vamos a hacer el cálculo por medio de una herramienta que es Excel y lo vamos a verificar por medio de otra herramienta que es AutoCAD. ¿Listo? Entonces, los resultados deberían darnos idénticos, pero lo vamos a verificar a continuación. Son dos maneras que les voy a explicar. Una para que ustedes verifiquen los resultados que puedan obtener a partir de las herramientas, como lo es el AutoCAD. Entonces, en primera instancia, vamos a abrir nuestro Excel
Y lo que se hace es una tabulación. Vamos a tabular, hacer una tabulación en función de las figuras que vamos a tener acá. ¿Qué vamos a tener? Entonces vamos a definir la figura, ¿cierto? La primera columna. En mi segunda columna voy a definir entonces el área, un área que al tener unidades en milímetros, entonces voy a decir que será en milímetros al cuadrado, ¿cierto? La tercera columna será entonces la coordenada X, ahora aquí centroide en X, que va a ser una coordenada entonces en milímetros. Otra columna que será un centroide en Y. Bueno, por favor, confirmen si se está escuchando muy bajito, si no se escucha. Necesito que por favor me confirmen, muchachos. ¿Quiénes están escuchando bien? Sí, profe, bien. Sí, profe. Bueno. Entonces, Profe, vamos. qué pena. ¿Puede agrandar un poquito? Sí. Qué pena, gracias. ¿Excel? Profe, o sea, agrandar un poquito las sillas, como estamos, bueno, entonces, se ve pequeñito, o por lo menos. Escuché recortado, qué pena. ¿Me repite? No, que voy a agrandar un poquito el Excel, pero ya, profe, ahí se ve bien, gracias. Listo. Listo. Entonces, miren. Vamos a tener entonces una columna que vamos a establecer las figuras, una columna donde van a ser las áreas de cada una de las figuras, otra que va a ser el centroide con respecto a X de cada una de las figuras, y otra que va a ser el centroide con respecto a Y de cada una de las figuras, para posteriormente multiplicar el área, ¿sí?, por el centroide con respecto a X, ¿sí?, y el área por el centroide con respecto a Y. Esa va a ser la tabulación que yo voy a utilizar, ¿listo? Que vamos a utilizar todos nosotros. En este caso, tenemos dos figuras de nuestra sección compuesta, entonces vamos a llamar esto a la figura número 1, el rectángulo, y a mi figura número 2, el triángulo. ¿Listo? Figura 1, rectángulo, figura 2, el triángulo. El área de esas dos figuras, entonces todos sabemos que el área de una sección rectangular va a ser igual entonces a la base por la altura. La base de esta sección rectangular es igual a 20 milímetros y la voy a multiplicar por la altura total, que serán estos 24 milímetros más los 36, lo que me da un total de 60 milímetros. Entonces el área de mi primera figura será entonces un área de 1200 milímetros cuadrados. Mi segunda figura es un triángulo, ¿cierto? Esta va a ser entonces igual a 30 milímetros de base, ¿cierto?, por la altura, que son 36, y esto lo divido en 2. El área de la figura número 2 serán 540 milímetros cuadrados. Ahora, aquí para el centroide de cada una de estas figuras es donde necesito que todos tengan el libro. El libro, en la página 225, todos me confirman que estén viendo el libro en sus computadoras, que yo les esté proyectando aquí el libro desde la página 225. ¿Sí? Sí, señora, ahí se ve. Listo. Entonces, Sí, profe. mi libro, Listo, profe. en la página 225, tiene las coordenadas del centroide con respecto a X y con respecto a Y de diferentes formas, de una sección triangular, de un cuarto de área circular, de un área semicircular, un cuarto de área elíptica, una área semielíptica, parabólica, en fin. Aquí hay una junta parabólica, un sector circular y demás, y algunas líneas que vamos a poder tener nosotros ahí. En este caso, nosotros vemos que esta sección triangular están generándole un eje de simetría a B medios y B medios, y nos dicen que por ahí está pasando el centroide con respecto a la coordenada, ¿cierto?, a la coordenada X, y aquí no aparece entonces ninguna denotación para ese centroide. Nosotros, como no tenemos ese
esa simetría. ¿Sí? Si nosotros trazáramos aquí un eje de simetría, pues no lo tendríamos en ningún punto. Nosotros vamos a decir que las coordenadas de mi centroide con respecto a X y con respecto a Y van a ser las mismas. Con respecto a X y con respecto a Y, voy a tener un centroide ubicado a H tercios en Y con respecto a X será B tercios, ¿listo? B tercios. ¿Desde dónde lo mido? Desde el ángulo recto. Tiene como una inclinación. Sin embargo, el triángulo que nosotros tenemos aquí en nuestra figura número 2 tiene un ángulo recto en la esquina inferior izquierda de la figura número 2. Con respecto a ese ángulo de 90 grados, yo voy a tomar una distancia hacia la parte derecha y hacia arriba, es decir, por aquí. Voy a tratar aquí de colocar algunas líneas. Vamos a poner acá. Vamos a decir que el centroide de este triángulo va a estar ubicado por aquí, en un puntico. Es decir que eso lo vamos a llamar el centroide de 2 y que esa distancia va a estar medida. Entonces, desde la esquina del ángulo recto, ¿sí? Desde mi esquina del ángulo recto, ¿sí? Hacia la derecha, voy a tener una distancia de H tercios. Voy a correrlo acá para no reducir. ¿Listo? Hacia, decir, de izquierda a derecha, mi centroide de la figura número 2 va a estar ubicado a B tercios. ¿Listo? Eso no se nos puede olvidar nunca. Este es el centroide que voy a tener entonces para mi figura número 2. B tercios. Mi centroide, con respecto al otro eje coordenado, es decir, con respecto a la coordenada de Y, va a ser H tercios, que es la misma que yo tengo en mi libro, ¿listo? De H tercios. Y el área, pues, B por H sobre 2. Entonces, disculparán ahí la manera ortodoxa en la que estamos haciendo esto, pero quiero que nos quede claro cómo lo estamos encontrando. ¿Listo? Entonces, digamos que la coordenada, sí, a partir de mi ángulo recto estará ubicada a B tercios y H tercios de mi centroide, de un triángulo rectángulo. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Listo. Sí, señor. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? De mi rectángulo, ¿por qué creen ustedes que no aparece en esta tablita un rectángulo? ¿Por qué creen ustedes que aquí no aparecerá un rectángulo? ¿Quién me puede dar una explicación a eso? ¿Será un fenómeno paranormal? Tal vez es porque es la figura más sencilla. Un lado dividido 2 por el otro lado dividido 2. Exacto. Es una figura en la cual yo no necesito ninguna fórmula, ni calcularlo por medio de nada. Yo puedo decir que esa figura tiene un doble eje de simetría. ¿Recuerdan cuando hablábamos de esos ejes de simetría? Que si teníamos doble eje de simetría, simplemente por inspección yo podía calcular entonces las coordenadas del centroide. Eso pasa con mi rectángulo. Mis rectángulos, si yo trazo una línea paralela al eje coordenado de las X y una línea paralela al eje coordenado de las Y, dos líneas, voy a dibujarlas acá. Pongámosle esta línea, que sea una línea paralela al eje coordenado de las X, ¿cierto? Vamos a ponerle un color negro. Y si yo trazara entonces otra línea con respecto al eje paralelo de las X y de las Y, en ese punto
donde se intersectan los dos, es el punto donde va a estar localizado mi centroide, ¿cierto? Porque tendré la misma área en la parte superior como en la parte inferior para el eje de simetría que he trazado paralelo al eje de las X, y la misma área en la izquierda y en la derecha para el eje de simetría que he trazado paralelo al eje de las Y. Entonces, en ese punto, en esa intersección de esos dos ejes de simetría, tendré el centroide y seré capaz de calcularlo por inspección. Es decir, el centroide de un rectángulo estará ubicado a H medios, ¿cierto? Y a B medios. ¿Listo? Esos serán entonces los centroides de cada una de las figuras. ¿Qué debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta que mi eje de referencia lo voy a dibujar, lo voy a tener a conveniencia donde yo quiera. A mí me conviene tomar mi eje de referencia en este punto. Este punto donde voy a colocar este puntico, vamos a cambiarle el color, pongámosle un amarillo, no se ve un carajo, pongámosle otro, pongámosle el verde, efectos de la forma. Aquí donde puse este colorcito rojo, ahí voy a establecer el eje de referencia. Ese eje de referencia entonces va a ser unas coordenadas en X0 y en Y0. ¿Listo? Por conveniencia lo tomo ahí porque hacia arriba todo va a ser positivo y hacia la derecha todo va a ser positivo. Es decir, las coordenadas de los centroides de estas dos figuras van a estar en un segmento o en el cuadrante número 1 donde todo es positivo. Tanto X como Y van a ser positivos. Debo tener en cuenta que desde este punto debo hacer o ubicar el centroide en X y en Y en mi tabulación. Es decir, voy a ver mi figura número 1. Desde mi punto de origen, mi punto 0, 0, hasta el centroide con respecto en X de la figura número 1, tengo una distancia de ¿cuánto? Desde aquí, desde el origen al centroide de mi figura número 1, tendré un recorrido de 10 milímetros, ¿cierto? Desde mi origen al centroide de la figura número 1, tendré un recorrido entonces de 30 milímetros, que es la mitad de esta altura, que son estos 36 más 24, 60 milímetros, la mitad son 30, y la mitad de la base que son 20. Lo que va a cambiar va a ser en mi figura número 2. ¿Por qué? Porque en mi figura número 2 tengo una distancia mayor. Desde acá, desde mi punto 0, 0, hasta el centroide, ¿sí? Y aquí lo puse mal. Centroide con respecto a Y de la figura número 1, es aquí. Porque esta fila va a ser de la figura número 1 y esta fila de la figura número 2. ¿Listo? Entonces, para mi figura número 2, tendré que tomar en cuenta que desde este punto a encontrar el centroide con respecto a X de mi figura número 2, tengo que recorrer esta distancia, que es la base del rectángulo, más la distancia que tengo del centroide. Es decir, recorro los 20 milímetros que tiene de base este rectángulo, más, ¿cierto? Más E tercios. La base es 30 milímetros dividido 3. ¿Listo? Y para el centroide con respecto a Y, debo recorrer la distancia que tengo de aquí hasta encontrar mi figura, que son estos 24 milímetros, de aquí hasta acá, ¿cierto? Más el H tercios, es decir, 24 más la altura, que son 36, dividido 3. Y la coordenada del centroide con respecto al origen de mi figura número 2 será 30 milímetros, es decir, corro desde aquí hasta acá 30 milímetros, y en Y subo 36. ¿Queda claro eso? Sí, señor. Profe, qué pena, no le entendí en Y. ¿Cuál lo entendió? En Y, la segunda figura en Y. En Y. Entonces, me paro en mi origen. Como estoy hablando en mi segunda fila, que es la figura número 2, debo tomar desde el origen hasta el centroide de la figura número 2 en Y, ¿qué distancia recorro? Entonces, a Y
subo los 24 milímetros hasta encontrar la base o el ángulo recto, ¿cierto? Y a eso le debo sumar h tercios, que es la localización del centroide en esa figura. Es decir, mis 24 milímetros más h tercios. Y la altura de ese triángulo es 36 dividido 3. ¿Sí queda claro? Sí, ya, profe, no, es que no me fijé cuando lo sumo. Ah, ya está claro. Vale, gracias. Perfecto. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? En esta fila de multiplicar el área por el centroide en X, simplemente lo que voy a hacer es multiplicar esta área, ¿cierto? Por el centroide con respecto a X de esa figura número 1. Y aquí voy a hacer lo mismo. El área de la figura número 2 por la coordenada del centroide con respecto a X. Si yo estoy multiplicando un área por un centroide, entonces lo que espero acá es encontrar unidades de milímetros al cubo, tanto en esta columna como en esta otra. ¿Listo? Y hago lo mismo acá, multiplico el área de mi figura número 1 por la coordenada del centroide desde el origen al centroide en Y. Figura del área número 2 por la coordenada desde el origen al centroide en Y. Ahora, aquí es donde voy a aplicar la formulita que vimos al finalizar la presentación. Entonces yo digo, voy a copiar aquí esto en el Excel. Yo digo que mi centroide es el momento estático, ¿cierto? Momento estático dividido el área de la figura. Pero mi momento estático, voy a poner acá, el QY va a ser igual a ¿qué? QY es igual a la integral de X por dA, o va a ser igual, entonces, a una sumatoria de las coordenadas en X por las diferenciales de área. Es decir, si yo aquí estableciera sumatorias. Sumatorias en la última fila. ¿Yo qué necesitaría? Hacer encontrar el área total y encontrar mi momento estático. Mi momento estático es una integral, es decir, una sumatoria de las coordenadas X por cada una de las áreas que tengo. Es decir, esta fila, área por las coordenadas del centroide con respecto a X, sumadas van a ser el momento estático con respecto a Y. ¿Sí se fijan? Y mi área pues va a ser la sumatoria de esas diferentes áreas, es decir, necesitaré encontrar la sumatoria de cada una de las áreas de la sección compuesta y necesitaré encontrar la sumatoria del área por X, por el centroide con respecto a X, el área por el centroide con respecto a Y. Entonces, mi momento estático QY va a ser la sumatoria de X barra por dA, es decir, este mismo valor de 28.200 milímetros al cubo. Y mi momento estático con respecto a X, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la integral de Y por dA, es decir, la sumatoria de la multiplicación de las áreas por las coordenadas del centroide con respecto a Y. ¿Sí queda claro? Las unidades van a ser entonces en milímetros al cubo, tanto para el momento estático con respecto a X como con respecto a Y. Y el área de esta figura pues va a ser igual a la sumatoria, ¿cierto? A la sumatoria de las diferentes áreas de la sección compuesta que voy a tener, es decir, 1700 milímetros cuadrados. Y ahora voy a aplicar esta formulita que estoy viendo acá. El centroide con respecto a X y mi centroide con respecto a Y
respecto a X y con respecto a Y, entonces va a corresponder lo siguiente. Y si yo despejara el centroide de esta figura de momento estático, va a ser igual al momento estático de Y sobre el área, ¿cierto? Entonces, mi centroide con respecto a X va a ser igual momento estático de Y dividido el área total. Eso me va a dar 16.2 milímetros. Mi centroide con respecto a Y va a ser igual entonces a el momento estático con respecto a X, ¿cierto? 55.440 milímetros, y todo esto dividido en el área total de esa figura, 31.86 milímetros. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda al respecto? No, ahí está, profe. Ahí dio. ¿Queda claro, muchachos? Entonces, si yo quisiera colocar el centroide acá, de esta sección, les voy a decir que mi centroide va a estar ubicado en Y, subo hasta 31.86 milímetros, ¿sí? Y en Y avanzo hasta 16.21. Aproximadamente, pongamos lo que va a ser acá, en donde dejé este puntico. Vamos a cambiarle el color a eso. Vamos a ponerle un color morado. Sí, en mi punto morado, entonces tendré el centroide, que tendrá entonces coordenadas en X de 16.21 y tendrá entonces coordenadas en Y de 31.86 milímetros respectivamente. Pues en ese punto, moradito, voy a poner aquí un poquito más grande, aproximadamente en ese punto morado, mi centroide tendrá en X coordenadas de 16.21 y en Y coordenadas de 31.86. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Tenemos alguna duda al respecto? ¿Todos claros? ¿Sí me escucharon? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, es así de sencillo Sí, señor. el cálculo del centroide. ¿Listo? Haciendo una tabulación muy fácil. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es corroborar que eso esté bien. Digamos, corroborarlo con respecto a un programa. Debemos aprender a hacer todo a mano para después utilizar las herramientas computacionales que tenemos. Entonces, va a permitir abrir AutoCAD, que es una herramienta en la cual yo puedo calcular el centroide de una manera rápida, sencilla, y que me va a ofrecer los mismos resultados. Entonces esperemos que nos haya quedado bien el cálculo en el Excel para corroborarlo acá. Sí, profe, yo ya lo corroboré en AutoCAD y está bien. Listo. Entonces vamos aquí a mostrarle a los demás compañeros. ¿Todos están viendo el AutoCAD? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces vamos a dibujar aquí de manera rápida lo que tenemos en nuestro Excel. En nuestro Excel tenemos una figura que tiene una altura de 60 milímetros, ¿cierto? Entonces, altura de 60, ¿cierto? Y una base de 20 milímetros. Luego viene y baja hasta 36 milímetros. La base de ese triángulo es de 30 milímetros, ¿cierto? Aquí cerramos nuestro triángulo.
Vamos a hacer una polilínea que sea todo el borde de nuestra sección. Esta es la figurita que tenemos nosotros entonces en nuestro Excel. Yo voy a identificar, voy a generar una línea desde mi coordenada 0, 0, que es donde debo tener el punto de referencia. Venga, dibujamos un círculo desde el punto 0, 0. ¿Sí? Será el punto de origen que yo voy a definir. Fíjense, yo tengo mi localización de mi figura por allá en un punto en el espacio. Sin embargo, yo esta figura la voy a mover desde mi punto en el cual yo definí la coordenada 0, 0 al origen o al punto. Aquí en AutoCAD tiene una coordenada 0, 0, que es el centro de ese triángulo. No me deja moverlo. Listo, entonces voy a identificar y voy a verificar que efectivamente la esquina donde yo moví, la esquina inferior izquierda, esté en la coordenada 0, 0. Listo, entonces después de tener aquí ya ubicado mi esquina en la coordenada 0, 0 de AutoCAD, yo voy a generar una región para esa polilínea, para que el programa me lo tome y pueda asignarle propiedades de masa. Entonces luego de generar la región, yo le voy a dar más prop, ¿cierto? Más prop a esa región que yo he designado y le doy enter. Y entonces aquí aparece el centroide de mi figura, que en X es 16.2 y en Y es 31.86. Entonces si yo voy acá lo que calculé, 16.2 en X y 31.86 en Y. Entonces lo corroboramos por una herramienta como AutoCAD y de esa manera damos por finalizado, corroborado nuestro ejercicio. De igual manera, como les digo, esto va a quedar grabado, esto lo subimos en alguna plataforma para que ustedes lo puedan consultar a posterior. ¿Tenemos alguna duda de lo que se hizo? Es un procedimiento muy sencillo, pero que nos va a servir para lo que vamos a ver a futuro. ¿Alguna duda, muchachos? Todo claro, profe. No, señor. Listo. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta acá. Si no hay más dudas, entonces nos vemos el día sábado en el horario de clase para hacer centroides, pero esta vez por integración. Y terminaríamos el tema de centroides y la siguiente semana veríamos fuerzas uniformemente distribuidas y haríamos algunos ejemplos en vigas de esos cálculos. Entonces, muchachos, que pasen una buena noche y que ojalá todos gocemos de buena salud, todos ustedes y sus familias. Que estén muy bien. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Buenas noches.